adoradores en espíritu y verdad. En espíritu y verdad. Ando buscando una generación dispuesta a luchar sin descansar. Hombres buscando adoradores en espíritu y verdad. En espíritu y verdad. Ando buscando una... Si pudieron ver en las redes, hoy vamos a compartir un tema que se titula El superhéroe débil. Cuando usted viene o trae a su mente el superhéroe débil, automáticamente usted viene y se puede recordar de Superman. ¿Cuál era la debilidad de Superman? La kriptonita. Cada vez que tenía una kriptonita cerca, él se debilitaba. ¿Cuál era la debilidad de cada o de la mayoría de los superhéroes? La familia. La debilidad del hombre araña era su tía May y la muchacha, no recuerdo el nombre. Y así sucesivamente, 2 que 3, más o menos me acuerdo ahorita. Pero hoy vamos a ver un caso particularmente extraordinario que está documentado en la palabra de Dios. De alguien que para su tiempo fue un gran héroe, un gran profeta del Señor, pero al mismo tiempo presentó debilidad. Y yo quiero que usted me acompañe, por favor, y busque en el libro de Santiago, capítulo 5. Santiago, capítulo 5. Póngale atención. Elías era hombre sujeto ¿a qué? A pasiones. ¿Semejante a quién? ¿Semejante a quién? A las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese. ¿Y qué pasó? Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. O sea, por 3 años y medio. Vamos a sacar de aquí importantísimo. Sujeto a pasiones. La diosa habla hoy, dice, Elías era un hombre como nosotros. Y cuando oró con mucho fervor para que no lloviera, no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Este versículo nos revela a usted y a mí una gran verdad. Elías no era un gran superhéroe espiritual. Era un hombre con debilidades igual que usted y yo. Ahí está el gran superhéroe. ¿Por qué? Porque usted y yo conocemos la palabra. Usted y yo conocemos de la vida de Elías, sabemos lo que aconteció. Le dicen a Elías el profeta de fuego. ¿Por qué? Porque él oró y literalmente descendió fuego del cielo. Imagínate ver en estos tiempos a alguien que ore fervientemente a Dios y haga descender fuego del cielo. Uno dice, wow, este hombre tiene poderes. ¿Sí o no? Entonces, cuando usted mira a alguien que tiene poderes, cuando usted mira a alguien que es usado por Dios, uno consciente o inconscientemente como que lo idolatra o lo ensalza. Tal vez no es mal, ¿verdad? Pero sí uno dice, wow, ese es un hombre de Dios. Y entonces nuestra humanidad lo que hace es rendirle pleitesía. Entonces, Elías revela que él no era un gran superhéroe, porque dice sujeto a pasiones. ¿Y qué son las pasiones que aquí decía? Lo vamos a ver más adelante. El nombre de Elías significa, o viene del hebreo Eliyahu, con H-U al final, Eliyahu, y significa mi Dios es Jehová. Cuando usted conozca a alguien que se llama Elías, su nombre significa mi Dios es Jehová, o Jehová es mi Dios. Es una declaración profética, el nombre de Elías, contra la idolatría de su época. Les quiero entrar en contexto. En esa época, Baal estaba siendo instaurado en el pueblo de Israel como Dios. El rey Acab, uno de los reyes más malos que existió o que está documentado en la Biblia, se casó con una famosa Jezabel. Hemos escuchado ese nombre. Y pobrecitas las que se llaman Jezabel, les va feo.
Entonces se casa con esta Jezabel que no era del pueblo de Dios, sino que era alguien de fuera, y ella traía consigo dioses. Y el hombre, como la amaba tanto, ella le empezó a decir, no, tenemos que instaurar a Baal como Dios de esta tierra. Y tenemos que poner profetas, y tenemos que poner sacerdotes para que adoren a Baal. ¿Y qué creen que pasó? El rey hizo lo mismo. Y entonces dijo, vamos a adorar a Baal. Y pongan un altar a Baal en cada ciudad. Y el pueblo de Israel se había corrompido. Una de los pecados que Dios más odia y que abomina es la adoración a otros ídolos. Y entonces Jehová estaba compungido y levantó a Elías. Y Elías se levanta en un tiempo cuando todo el mundo adoraba a Baal. Él decía, Jehová es mi Dios. ¿Se acuerdan que en ocasiones pasadas dijimos que los nombres tienen su significado? Entonces, cada vez que alguien mencionaba a Elías, estaba mencionando Jehová es mi Dios. La Biblia habla poco acerca de la genealogía de este famoso hombre. En Primera de Reyes 17:1 dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, al rey, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Quién estaba hablando ahí? Elías. ¿Cómo es posible que este hombre diga por mi palabra? ¿Por qué? Pues que si nos vamos profundo, el significado de Elías dice, Jehová es mi Dios. Entonces la palabra que Elías hablaba era la palabra de Dios. Qué poderoso es cuando hombres y mujeres comunes y corrientes, sujetos a pasiones, se dejan usar por Dios. Con tal fervor, con tal autoridad, que puedan decir, por mi palabra no llueve. Y algunos lo van a ver como arrogante, como ególatra a Elías, pero lo que Elías estaba haciendo era desafiando el poder y la autoridad de la época. Imagínate que estaba desafiando al mismo rey de Israel y le estaba diciendo a Acab, por mi palabra no va a llover. Y el pueblo de Israel pasó 3 años y medio en sequía por causa de la idolatría. Cuando vos miras personas que están en sequía, posiblemente estén idolatrando algo o a alguien. Es necesario romper esa idolatría, es necesario romper esa maldición. Era tisbita, vivía en Galaad, es una región montañosa al oriente del Jordán. Y miren el dato curioso, la Biblia no habla tanto de la genealogía de Elías. ¿Sabes por qué? O yo lo entiendo así. Porque Dios no necesita un linaje famoso para levantar un profeta poderoso. Por eso ahí se cumple la palabra que dice que de lo más vil y de lo más menospreciado levanta a Dios para avergonzar a los sabios de este mundo. Es por eso que la gente te menosprecia y dice, y es que ahora vos sos el que me vas a hablar. Y es que él anda hablando de Dios. Míralo si era un borracho. Míralo si era un drogadicto. Míralo si era un mujeriego, en el caso de los varones. Míralo si era una tal por cual, en el caso de las mujeres. La gente te menosprecia, mas no saben que el que te levantó es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Elías como tal, el superhéroe de la palabra, el que levantó, el que hizo descender fuego del cielo, el que desafió al rey Acab y a Jezabel, a los 450 profetas a Baal. Imagínense 450 contra 1. ¿Cómo estaban? En nuestra fuerza lo hubieran arrastrado, ¿verdad? Ahora bien, este hombre, el rey Acab y su esposa Jezabel, fue, como les dije, uno de los reyes más perversos de Israel. Primera de Reyes 16, 30 y 31, se los leo. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él.
fue más malo que todos, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal. El nombre de su padre era Ed-Baal, que significa adorador de Baal, rey de los sidonios. O sea que la mujer esta era de Sidonia, era sidonita, perdón. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Sirvió a Baal y el rey Acab adoró a Baal. Le dio la espalda al rey de reyes y adoró a Baal. ¿Por qué? Por causa de una mala mujer. Por eso es necesario que usted y yo procuremos escuchar y analicemos todo lo que escuchamos, porque dice la palabra de Dios, el apóstol, no todo te conviene. Retened lo bueno y desechad lo malo. En el contexto espiritual, el pueblo de Israel había una idolatría nacional, porque si el rey adoraba a Baal, todos lo tenían que adorar. Había una corrupción moral y había una persecución contra los profetas de Dios. ¿Les suena parecido al contexto actual? Donde en muchos países, muchos misioneros están muriendo por causa de llevar la palabra de Dios. Usted y yo estamos bendecidos, porque todavía podemos adorarle al Señor públicamente y no nos dicen nada. En otros lugares la gente está muriendo, están persiguiendo a los profetas, están violando a sus esposas, a sus hijos, a sus hijas, y después los matan delante del profeta, del pastor, del misionero, y después lo matan a él. Así estaba el pueblo de Israel, así en ese contexto estaba Elías, porque la reina Jezabel lo mandó a perseguir y a matar a todo aquel que adorara al rey, a Jehová. A todo profeta lo tienen que matar. Entonces, escúchalo bien, en medio de esta oscuridad, Dios levanta a Elías. Y ahora bien, el poder sobrenatural del ministerio de Elías, él lo usó en milagros extraordinarios. Cerró los cielos, como lo hemos leído, dijo no va a llover, por mi palabra, ¿y qué pasó? No llovió. Multiplicó la harina y el aceite. ¿Se acuerdan de ese gran milagro? Que él llegó donde la mujer y le dijo, ¿qué tenés? Y la mujer le dijo, solamente tengo una vasija de aceite y nada más. Y entonces el profeta le dijo, anda, presta vasijas y vamos a hacer. Y convirtió, no convirtió el agua en vino, ese es Jesús. Y entonces agarró las vasijas y cada una fueron llenas. Otro de los milagros poderosos, multiplicó la harina y el aceite. Esto usted lo encuentra en Primera de Reyes 17:14. Más adelante en Primera de Reyes 17:22, él levantó a un niño de los muertos. Primera de Reyes 17:22 dice, y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Les estoy hablando de los poderes sobrenaturales que cargaba este hombre, para que vean cuán grande era él. Descendió fuego del cielo en el monte Carmelo, Primera de Reyes 18:38. En ese momento dice, cayó fuego del cielo y quemó el sacrificio, la leña, las piedras y el polvo, y hasta secó el agua que estaba en la zanja. Vamos a hacer aquí un paréntesis rápido. Estoy dándoles ahorita el superhéroe. Estoy hablando de lo que Dios hacía con él, que levantaba a los muertos, que multiplicaba la arena, que multiplicaba el aceite, que por la palabra, perdón, la harina, la arena, estoy con el mar, que multiplicaba la harina y el aceite, que por la palabra de él no llovía y después por la palabra de él llovió. Era poderoso este hombre. Yo documentadamente conozco un caso en Honduras, un tremendo hombre de Dios que vivía en la montaña, padre de pastores y profetas tremendo, el hermano Ángel, ya murió. Ese hombre vivía en montaña y ese hombre tenía una relación con Dios poderosa. Él decía, Señor, yo no necesito lluvia en mi finca, mandásela a mi vecino que sí la necesita. Literalmente las nubes se movían y llovía donde el varón. Lo llegaban a buscar diputados, lo llegaban a buscar gobernantes, gente de la alta jerarquía.
Y entonces Dios le hablaba en su corazón, y aquellos entonces no existían los teléfonos inteligentes y cosas así. Él tenía su grabadora, y entonces el Espíritu de Dios venía y le decía: te va a venir a buscar fulano de tal, esto le vas a decir. Y el hombre venía y grababa y decía: Dios te dice esto, esto, esto y esto y esto. Y cuando el hombre llegaba, ni siquiera lo saludaba ni nada, y le dice: escuche. Y ese hombre hasta lloraba, pataleaba, porque era tan así, documentado. Y han habido otros también que he conocido, así, con ese mismo estirpe. Por eso, escúchalo bien, por eso hay unciones de unciones, hay llamados de llamados. Hay gente que tiene el llamado así como el profeta Elías, que desciende fuego. Pero hay gente que lo hace al revés, que enciende una casa con la lengua. Tienen otro llamado. Pero el profeta Elías, este hombre poderoso que se enfrentó a Baal, ¿se acuerdan esa historia? Se las voy a repetir rápidamente. El profeta viene y Jehová lo levanta y le dice: vas a ir donde el profeta Acab y donde el rey Acab, y donde todo el pueblo, y los vas a desafiar. Y él dijo: bueno, hoy los voy a desafiar. Los voy a desafiar. Los que quieran servir a Jehová, está bien que les sirvan, pero los que quieran servirle a Baal, que les sirvan también. Hoy ustedes van a decidir, le dijo al pueblo. Y vamos a hacer este siguiente ejercicio. Vamos a traer un sacrificio, un buey, lo vamos a ofrecer en sacrificio. Y el Dios, escúchelo bien, el Dios que haga descender fuego del cielo, ese va a ser el Dios de Israel. ¿Estamos de acuerdo? Le dijeron los 450, ¿estamos de acuerdo? Y él solo, nada más, con su criado. Entonces la gente, de repente haber dicho: esto es una locura. Aquí hay 450 y aquí está solo Elías, nada más. ¿Qué pasa aquí? Y empezaron: dele ustedes primero, les dijo Elías. Y tenía un cierto sentido del humor tremendo, porque el hombre vino y empezaron a hacer sus rituales. Empezaron todo el día tirando humo, tirando incienso, se autoflagelaban. Y entonces él llegaba y le decía: ay, griten más fuerte, ¿no será que está dormido su Dios?, le decía. ¿No será que se habrá dormido?, le decía. Y entonces en el lenguaje nicaragüense los estaba bromeando, los estaba bufaleando, por no decir otras palabras. Tenía buen sentido del humor en ese momento. Pasó, cayó la tarde, el fuego no descendió, los profetas estaban exhaustos, los profetas de Baal. Pero más antes, Elías estaba orando, y entonces el Señor le dijo: hay todavía 7,000 hombres que no han doblado rodillas a Baal. O sea que no estaba solo, él se sentía solo. Entonces él vino, acomodó el altar, puso piedra sobre piedra, trajeron el buey para el sacrificio. Y entonces mandó, escúchalo bien este dato importante, mandó a traer agua en un momento en que el pueblo de Israel tenía 3 años y medio de sequía. ¿De dónde sacaron agua? Primera pregunta. Segunda pregunta: ¿por qué tiraron agua? Y entonces tiraron agua alrededor del altar y dijo: vayan a traer más agua. Y volvieron a traer más agua y tiraron agua. Y volvieron a traer por tercera vez agua y tiraron agua en el altar. Eso es una locura. ¿Cómo iba a caer fuego del cielo en el agua? Si el agua apaga el fuego. Mas no sabían que el agua tipificaba el Espíritu Santo. Donde no había el Dios de Israel produjo, o donde Dios de Israel sacó agua también. Había agua para el altar, había agua para el sacrificio. Y entonces Elías empezó a orar. Y oró con tal fervor que en la palabra del Señor dice que literalmente se abrió el cielo y consumió el altar, consumió el sacrificio, consumió el agua y todo lo que había a su alrededor. Y eso levantó en Elías y el pueblo de Israel tanto fervor
que cada uno de ellos tomó y mató a filo de espadas a los 450 profetas de Baal, más los sacerdotes que habían. ¿Por qué? Porque el pecado y la idolatría se tiene que cortar de raíz. Porque Dios no dice que no hay comunión entre Dios y el Satanás, entre la luz y las tinieblas. No hay comunión. No podemos estar un día sí, otro día no. Un día estamos bien, otro día estamos mal. Tenemos que estar bien. Aún con las luchas, con las pruebas, con los problemas, tenés que estar bien. Voy a hacer un paréntesis. Usted lee en el Nuevo Testamento con los 12, solo uno dice que se perdió, porque era el de la perdición, o sea, Judas. Pero los 12, más Pablo que siguió, más Bernabé que también siguió, usted lee que se enfriaron, usted lee que se apartaron. No, dice que murieron hasta el fin, que fueron crucificados, que fueron partidos, que fueron quemados en aceite por causa del amor de Cristo Jesús. Y ahora usted y yo venimos como los de cristales de ahora. Ay, no, es que me quedaron viendo mal. Me voy de la iglesia. Es que no me abrazan. Escuché de todo menos un abrazo. Bah, en serio, dice un amigo. ¿Acaso no sentís el abrazo de Dios todos los días de tu vida? ¿O acaso de repente necesitamos el abrazo de un hermano, pero si no tenés ni siquiera ese abrazo, Él dice, con todo esto yo te voy a recoger? Hay momentos en que todo el mundo te va a despreciar, pero el Rey de Reyes nunca te ha despreciado. Hay momentos en que nadie te va a abrazar, pero Él siempre te abraza todos los días de tu vida. Todos los días el profeta, el rey David decía, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Y sabe cuándo dijo eso? Cuando estaba en el palacio, no. Lo dijo cuando era perseguido por Saúl. En paz me acostaré. ¿Será que usted mismo lo puede decir? En paz me acostaré. Oh, aunque tengan todos los problemas alrededor. Ok, vimos al superhéroe. Ahora vamos a ver al superhéroe débil. Aunque fue poderoso, también fue frágil. Después de la mayor victoria espiritual, usted lo puede leer en Primera de Reyes 19, 3 y 4. Se lo voy a leer. Viendo pues, escúchelo bien, había arrasado con los profetas y los sacerdotes de Baal. Les había volado la cabeza. El pueblo de Israel gritó con tanto fervor y dijeron, seguiremos a Jehová. Pero viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Y dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no, yo no soy mejor que mis padres. El profeta que había hecho descender fuego del cielo, el profeta que se había levantado como el gran superhéroe, que está documentado, y ahora leemos que Elías es el profeta de fuego. Ese mismo profeta al día siguiente estaba deseando morirse, porque la reina Jezabel se levantó en contra de él y dijo, me traen la cabeza de ese profeta, de Elías, lo quiero muerto. Y sintió tanta la persecución. Es que escúchame bien, que seas usado por Dios no significa que vas a estar, que no vas a tener problemas. El mismo Jesús lo dijo, en este mundo van a tener aflicciones. Pero tranquilos, dijo Jesús, yo ya vencí al mundo. Entonces este mismo profeta, este mismo Elías, que un día había tenido una gran victoria delante del pueblo de Israel, delante de los profetas, delante del rey Acab y la reina Jezabel, al día siguiente estaba pidiendo morirse, porque sentía que era perseguido, porque se sentía que estaba con miedo, porque se sentía débil. ¿Y cuántos hoy en día usted y yo nos hemos sentido en esa misma situación de Elías, que hemos tenido
victorias, hemos estado tal vez en una reunión como esta, hemos adorado al Señor y hemos dicho, wow, qué presencia más poderosa. El Señor nos habló a través de la música, de las alabanzas, de la palabra, pero al día siguiente te sentís que te querés morir. Yo creo que usted lo ha sentido, yo también lo he sentido. Hay días que uno no se quiere ni levantar. Hay días que uno quisiera que ni siquiera nadie le hablara. No con una llanta ponchada, con las 4 ponchadas. Así nos levantamos de repente. Elías demostró miedo, demostró agotamiento. Elías demostró depresión, deseos de morir y sentimientos de fracaso. Todo eso experimentó Elías. Se fue a una cueva a refugiarse. Huyó. Le dijo al siervo, quédate aquí, yo me voy a ir. Elías se fue. No se fue a orar. No se fue a estar con el Padre. Se fue a huir de la reina Jezabel. Se fue a huir porque escuchó que lo querían matar. Escuchó que le querían molar la cabeza. Después de ver prodigios, milagros y señales, después estaba huyendo. Un día era el gran superhéroe y el otro era el superhéroe débil. Pero hay un dato importantísimo, y es que Dios no lo rechazó por su debilidad. Escucha bien, hoy te lo digo, todos los que estamos acá presentes y los que nos están viendo a través de las redes sociales y de los que nos van a ver, Dios no te rechaza por tu debilidad. A Elías no lo rechazó. No lo desechó, no le dijo, cobarde, ¿por qué oíste? No, eso no lo registra la palabra. Primero, escuchen bien, lo que Dios hizo con él fue restaurarlo físicamente. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno entra en depresión, de repente no te dan ni ganas de comer. Te entra una ansiedad. No sé si a usted le ha pasado, a mí sí me ha pasado, que hasta se te quitan las ganas de comer porque sentís algo en el estómago. Y decís, es que no me da hambre. A otros le da por comer. Y comen, y comen, y comen, y comen. Y se ponen. Entonces, Elías lo primero que hizo fue no comer. Y Dios primero restauró su físico. ¿Sabes por qué? Porque para que vos puedas llevar el evangelio, tenés que estar bien físicamente. Alguien con enfermedad no puede andar en la calle hablando de la palabra del evangelio. Entonces, por eso lo primero que él hizo está documentado en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 5 al 7. Se lo voy a leer. De pronto, un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró y vio junto a su cabeza un pan cocido sobre piedras calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. Pero el ángel del Señor regresó y lo tocó otra vez diciendo, levántate y come, porque todavía te queda mucho camino. Y hoy Dios te dice, levántate y come, porque todavía te queda mucho camino. ¿Habías pensado que era tu fin? Y Dios te dice hoy, no es tu fin, te queda mucho camino todavía. Te queda mucho camino. En la versión Reina Valera dice, porque largo camino te resta. Lo primero que hizo fue alimentarlo. Mandó un ángel para que alimentara al profeta. En ese tiempo de oscuridad, en ese tiempo de escasez para él, en ese tiempo de persecución, en ese tiempo donde sus emociones habían sido golpeadas, mandó un ángel. Y el Señor, si no te ha visitado un ángel, te va a visitar hoy un ángel y te va a decir, levántate, come, porque largo camino te espera. No te desalientes, no te desesperes, porque yo, Jehová, soy tu Dios. Y tenés que comer tanto en lo material, en lo físico, como en la parte espiritual. Porque si no estás comiendo palabra de Dios, estás débil, como estaba Elías también. Elías estaba débil físicamente, pero nosotros hemos estado débiles de la palabra.
Porque la palabra es la espada que el Señor te ha dado. Y si no estás comiendo palabra, esa espada no va a ser una espada, va a ser un cuchillo. Y posiblemente sea una cuchara. Imagínate que venga alguien con un machete de esos cumbos que vuelan la caña y vos con un cuchillito de mesa. Eso pasa cuando no lees la palabra, cuando no te estás alimentando. Léela, hombre. Ahora con las redes sociales, con todo el internet, con el Google, con el chat GPT, usted puede buscar y decirle qué significa este versículo y te va a dar infinidades. Hoy no hay excusa para no leerla y no entender la palabra. Sigamos. Dios primero hizo 3 cosas en Elías. Primero, lo alimentó. Segundo, lo dejó descansar. Y tercero, lo restauró espiritualmente. A mí me habían dado una demanda, me querían echar preso. Nos sacaron de un lugar donde habíamos invertido y perdimos mucho dinero. Y en ese momento estábamos quebrados prácticamente. Tuvimos que devolver un carro, tuvimos que vender muchas cosas. Y estábamos mal económicamente. Estábamos como Elías. No queríamos ni salir. Sentíamos miedo, temor, pavor. ¿A qué hora vienen los abogados, la policía? ¿A qué hora nos echan presos? No sé si usted ha estado en ese momento. Nosotros estuvimos donde literalmente estábamos deshechos. Estábamos sirviendo al Señor, pero se había vuelto como una carga, como una responsabilidad. Trabajamos y más bien en vez de subir, bajamos. Y en ese momento, recuerdo que estábamos recién aquí todavía pasándonos a esta casa, cuando nos presentaron a un hombre que jamás en mi vida lo había conocido, creo que era de Costa Rica, y él estaba organizando un evento en Matagalpa, iba a traer a la banda Barak, y entonces iba a ser en Matagalpa 2 días, y recuerdo que el hombre lo fuimos a ver con Bianca, que alguien nos lo presentó, mira, quiero que lo conozcas, me dice. Y entonces llegamos a ese lugar, y el hombre nos dice, siento de Dios, dice, que usted y su familia nos acompañen al evento. Siento de Dios darles las tickets, y no solamente les voy a dar las tickets, dice, se van a hospedar en el mismo lugar donde se hospede la banda Barak, van a poder compartir con ellos, van a estar en las plenarias, no van a pagar absolutamente nada. En ese momento en que nosotros estábamos así, Dios nos dio un refrigerio espiritual. Porque no solamente estuvimos cara a cara, face to face, así casi uña y mugre no es cierto. Pero sí estuvimos en el mismo hotel que los señores Barak. Pudimos desayunar con ellos, nos tomamos fotos y todo. Estuvimos en los conciertos, pero también estuvimos en las plenarias y Dios nos habló. Dios restauró nuestro ser. Empezó una restauración. Empezamos a salir del fondo hacia arriba. Porque cuando tocas fondo, te tengo una noticia, ya no hay nada más ahí. Vas para arriba. Si tocaste fondo o si estás en el fondo, excelente, vas para arriba. No hay más, no hay nada más para abajo, vas para arriba. Entonces, recuerdo que fueron 2 noches como un refrigerio que necesitábamos, y no solo nosotros, también nuestros hijos, porque ellos también acarrearon o fueron afectados por nuestras malas decisiones también, que también ellos fueron llenados por la palabra, fueron llenos por el Espíritu y también fueron parte de ese proceso, porque les dijimos, estamos en quiebra, estamos aquí, no le podemos decir, no le podemos ocultar, estamos así. Pero el Señor permitió ese proceso para que a través de ese varón, que honramos su vida y lo bendecimos donde quiera que esté, el Señor pudo alimentarnos en ese momento y nos pudo decir, así como le dijo al profeta a través del ángel, levántate y come porque el largo camino te espera. Porque no era un momento para estar llorando, no era un momento para quererse morir, era un momento para recibir palabra y alimentarnos, porque el largo camino nos está esperando. Y el Señor hoy te dice, si estás en la cueva, huyendo de cualquier problema, huyendo de Jezabel, huyendo de cualquier cosa en tu vida, Dios te dice, te mando a alimentar, ok, te sobo, pero ya, levántate, que el largo camino te espera. Escúchalo bien, hoy vivimos en nuestros tiempos modernos una idolatría moderna. Hoy existen otros Baales también, Baal del dinero, el Baal de poder,
Baal de placer, Baal de fama. Un aparatito que se llama celular se le ha vuelto a la gente un Baal. Ese aparatito es el celular. Una persona se te vuelve un ídolo. Un trabajo se te vuelve un ídolo. Hay gente que vuelve un ídolo hasta un vehículo. ¡Qué increíble! Hay gente que vuelve un ídolo a su mujer, a sus hijos, a su esposa, a su esposo. Son Baales modernos. Hay gente que por un momento de fama hasta se pelan las nail pis. Hay gente que ahora anda haciendo el ridículo, haciendo cualquier cosa solo porque le den likes. Una muchacha, una de esas famosas TikToker, estaba donde un psicólogo llorando porque se sentía sola. Tenía miles de seguidores, pero ella le decía que se sentía sola. Y estaba llorando tal cual, abriendo su corazón. Y le dijo al psicólogo, espérame un momento. Se fue al baño, se secó, se maquilló y tomó su celular y empezó a decir, ay, a todos mis seguidores. Y el psicólogo se queda, wow, qué cambio. La mujer hace poco estaba llorando porque se sentía sola y ahora está delante de sus seguidores. Es que me tocaba hacer este TikTok, dice. Vivimos idolatrándonos, idolatrando a los demás, idolatrando una aceptación. Hoy en día, estos Baales modernos están debilitándonos, están debilitando a la sociedad, pero Dios sigue buscando personas que digan, Jehová es mi Dios, Jehová es mi fortaleza, ¿de quién temeré? Jehová es mi pronto auxilio en medio de cualquier tribulación. ¿Por qué he de atemorizarme? Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación. Y pregunta, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿por qué he de atemorizarme? Y hoy en día, después de grandes victorias, escúchalo bien, vienen grandes batallas. Así como Elías en el Carmelo, muchos hoy sirven a Dios, predican de Dios, ayudan a otros, pero también están pasando por una etapa de cansancio en sus vidas. Están pasando por temporadas de depresión, están pasando por temporadas de mucho miedo. Y platicábamos un día de estos con un pastor que nos estaba invitando a una actividad y nos decía, pastor, ¿cómo se ha perdido el fuego de Dios en los altares? Me decía él. El fuego de Dios en las iglesias. Hemos visitado iglesias y literalmente están apagadas. ¿Sabes por qué? Porque están viviendo grandes victorias, pero después están cayendo en depresión. En Estados Unidos muchos pastores se están quitando la vida. ¿Por qué? Porque están en la cueva donde estuvo Elías y no han escuchado la voz del ángel que le dice, levántate, come y bebe, que el largo camino te espera. Se están quitando la vida muchos siervos de Dios. Muchos pastores están divorciándose. Muchos hijos de pastores están perdidos en drogadicciones. ¿Por qué? Porque han caído rendido a Baal y sus profetas. Porque no han dicho como Elías, Jehová es mi Dios. Dios usa personas imperfectas como usted y como yo. Elías no era perfecto, pero Dios lo usó de una manera sobrenatural. Así Dios te va a usar y te está usando de una manera sobrenatural para cambiar el destino de tu vida primeramente, para cambiar el destino de tu familia, para cambiar el destino de tu sociedad, de tu comunidad y de tu nación. Dios está levantando hombres y mujeres con el espíritu de Elías que se levanten y digan, hey, Jehová es mi Dios. Dios está levantando, Dios está buscando hombres y mujeres que digan, Él es mi Dios. Santiago capítulo 5 versículo 17, usted lo leyó juntamente conmigo. Aunque era sujeto a pasiones, aunque era una persona débil, aunque Elías quiso morirse, aunque Elías estuvo en la cueva deseando morirse, aunque todo eso, hizo cosas sobrenaturales a través de la palabra de Dios. Eso significa que Elías era como nosotros. Si Dios lo usó a él también, Dios te puede usar y me puede usar a mí también. Hombre, si usó un burro, no te va a usar a vos y a mí.
Claro, si la burra de Balaán habló, ¿no vas a hablar vos también? Imagínate pues, ay, es que yo no sé cómo hablar. Y Jesús le dijo, cuando estén ante los tribunales, no piensen de qué van a hablar, porque va a venir el Espíritu de Dios y te va a poner palabra. Ay, es que me da miedo. Dice la palabra, esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo de lunes a viernes, los fines de semana, cuando tenga tiempo. No, dijo, voy a estar con ustedes todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. Ah, eso quiere decir que cuando has estado sola o sintiéndote sola, Él estaba ahí. Sí. Cuando estabas a punto de quitarte la vida, Él estaba ahí. Sí. Cuando dijiste, nadie me odia, todos me odian, perdón, nadie me quiere, mejor me como un gusanito. Él estaba ahí. Sí, Él estaba ahí. Cuando estabas llorando solito, así como Elías, deseando morir, con las fuerzas ponchadas de viaje, sintiendo persecución, Él estaba ahí. Sí. ¿Y sabes por qué estás aquí en este momento? Porque Él mandó un ángel del cielo diciéndote, levántate, come y bebe, porque el largo camino te espera. Porque Él está buscando hombres y mujeres hoy que digan, Jehová es mi Dios, Jehová es mi fortaleza. Ustedes saben que Elías, según la palabra, todavía no ha muerto. Al igual que Elías y Enoc, que fueron levantados al cielo. En Segunda de Reyes capítulo 2, versículo 11, y aconteció mientras iban caminando y hablando, esto es con Elías y Eliseo, que de pronto apareció un carro de fuego con caballos de fuego. Esto es lo que literalmente vio el que escribió, pero ¿saben qué? Esos carros de fuego son ángeles de fuego que pasan a la velocidad más rápida que la luz. Pero él fue lo que vio, entonces él detalló carros de fuego con gente, con caballos de fuego, que los separó a los dos, y Elías subió al cielo en medio de un torbellino. ¡Qué poderoso! Quiere decir que el espíritu de Elías está aquí. Volvió después, dice el espíritu de Elías, ¿a dónde? Al primo de Jesús, de Juan el Bautista. Dice que el espíritu de Elías, escúchalo bien, el espíritu de Elías volvió y estaba en Juan el Bautista. Y yo te quiero decir que en este año 2026 hay hombres y mujeres que tienen el espíritu de Elías todavía, que dicen, Jehová es mi Dios. Hay hombres y mujeres que tienen el espíritu de Juan el Bautista, que dicen, yo no soy ni siquiera digno de desatar la correa de sus sandalias, es Él. Hay hombres que están con el espíritu de Juan el Bautista preparando el camino de Jehová, preparando el camino de Jesús. Cada vez que usted levanta su voz y habla a alguien de parte de Dios y le predica la palabra y le dice, esto es lo que Dios ha hecho conmigo, usted está preparando el camino para que Dios viva en esa persona. Entonces, ¿qué te quiero decir hoy? Ya no es momento de estar llorando, quejándote por lo mismo. Ya aburrís. Llora por otras cosas. Ya aburre. Oiga, ¿acaso Dios no tiene poder? Cada vez que usted llora por lo mismo, le está diciendo a Dios, vos no tenés poder para hacer nada en mi vida. Eso es lo que está diciéndole. No se lo decís, pero lo actuás. Pero Dios te está diciendo hoy, hey, yo te voy a mandar un ángel para que comas, para que bebas, pero para que te levantes, para que no te quedes tirado ahí, para que no estés todos los días deseando morir, para que puedas decirle, así como dijo el salmista, devuélveme el gozo de mi salvación. Porque hay muchos hoy en día, en este año 2026, que se están congregando en las iglesias, que están yendo a las iglesias, que están llorando, que se están tirando al suelo, que están ayunando, que están orando, pero no tienen el gozo. Están yendo mecánicamente porque no hay gozo.
Y es ahí donde usted y yo tenemos que decirle: devuélveme el gozo de mi salvación. ¿Sabes por qué? Porque la palabra del Señor dice que el gozo del Señor es tu fortaleza. El gozo del Señor es tu fortaleza. Cada vez que te sientas débil, cada vez que te sientas con las llantas ponchadas, ¿qué es lo que uno hace cuando tiene un vehículo, moto, carro, bicicleta? Mira la llanta que está ponchándose o está baja, ¿la llevamos al taller o no? Para que le vuelvas a echar aire. Y cada vez que vos te mires con tus llantitas bajas, corre, papito, corre, mamita, al taller, al altar de Dios y decirle: papá, aquí está mi llanta ponchada otra vez. Y el Señor te va a decir: te voy a cambiar esa llanta, cabezón, te voy a poner unas imponchables, para que ya no vengas a sufrir por lo mismo. ¿O no? Eso es lo que hace Dios en tu vida. Ahora bien, Elías, su historia nos enseña que Dios levanta a personas comunes, que Dios usa personas con debilidades, que la crisis no cancelan el propósito de Dios. Tu crisis no cancela el propósito de Dios para tu vida. Que Dios restaura a sus siervos cansados. Y el final del camino, del que camina con Dios, siempre es glorioso. Siempre es glorioso. Por eso Elías no fue grande porque fuera perfecto. Elías fue grande porque el Dios de Elías era grande. Por eso es que Elías fue grande. Y por eso es que uno de los grandes profetas que usted y yo podemos leer en la palabra, podés ver que él se levantó, hizo que no lloviera, después hizo que lloviera, descendió fuego del cielo, multiplicó la harina y el aceite, levantó a un chihuín que estaba muerto, hizo de todo, se fue y fue perseguido, tuvo persecución, tuvo hambre, tuvo miseria, tuvo ganas de morir, pero Dios lo levantó, y aún no solo lo levantó, se lo llevó al cielo. Vivito, el bandido. Ahora la pregunta es: ¿crees que Dios puede hacer eso contigo? Yo no tengo dudas que Dios lo hace contigo. Yo no tengo dudas que Dios hará lo que tenga que hacer contigo. Solamente hay algo, un impedimento. Hay un impedimento en todo lo que Dios hace en tu vida o lo que va a hacer en tu vida. Y que sabes que Dios tiene pensamientos de bien para tu vida y no de mal. Ese impedimento no es el Satanás. Ese impedimento es usted y soy yo. Dios va a llegar hasta donde usted lo permita llegar. Dios va a llegar hasta donde usted permita llegar a Dios en su vida. Por eso, Efesios capítulo 3, versículo 20. Si alguien lo tiene, por favor, léalo. Efesios 3:20. Efesios 3:20. En la versión Dios habla hoy, se lo voy a leer yo. Y ahora, gloria sea a Dios, que puede lograr mucho más de lo que pedimos o imaginamos. ¿Qué puede lograr Dios? Mucho más de lo que pedimos o imaginamos, según el poder. ¿En quién actúa el poder? En nosotros. Según el poder que actúa en nosotros. Él hace mucho más de lo que pedimos o imaginamos, dependiendo de nuestra capacidad de creerle a Él. Hay gente que dice: ay, Dios, con una mamarracha está bien. Entonces Dios te va a dar una mamarracha. Está bien, dice. Yo tenía una casa buena para vos, pero si vos querés una mamarracha, ahí vas a estar. Dios, con que coma arroz y frijoles. Dios te va a mandar arroz y frijoles. Hay gente que se conforma con eso. Está bien. Hay otros que dicen: Señor, yo quiero comer pollo, carne, quiero comer pescadito. Dios te manda. Así mismo, Dios te manda. ¿Sabe por qué? Porque si Él cuida las aves del cielo, ¿cómo no te va a cuidar a vos? Si Él viste a los lirios del campo, no te va a vestir. Dice: ¿cuánto no les voy a dar? ¿Qué dice Jeremías 33:3?
famoso. Clama a mí. ¿Y qué dice Dios? Y yo te voy a responder. Y te enseñaré cosas grandes, ocultas, que tú no conoces. ¿Qué te está diciendo papá? A quien tenés que clamar es a mí. A quien tenés que ir es a mí. A quien tenés que creer es a mí. Dios hace todo eso y mucho más. Dios ha hecho en tu vida todo y mucho más. Más abundantemente de lo que puedas creer o imaginar, conforme al poder que actúa en tu vida. Yo te voy a pedir que ahí donde estás nos pongamos de pie, por favor. Ponete de pie un momento, cerrá tus ojos. Vamos a terminar esto gloriosamente. Dice su palabra que el débil diga, fuerte soy. Clama, hoy clama, dice el Señor, clama a mí, que yo te voy a responder. En el tiempo de angustia, dice la palabra, clamaste y yo te respondí. Dice el Salmo 34, claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Ando buscando adoradores.